increíble revelación. Padre que malgastó 50,000 de la iglesia expuesto, Jesús lo sabía todo. Las palabras resonaron en los muros de la plaza principal como un eco doloroso. Amalia se quedó helada. Su estómago se convirtió en un nudo. Aquella mañana, el brillo del sol parecía desvanecerse entre las sombras que se cernían sobre su hogar, sobre su padre, don Rafael, el hombre que había sido su faro de luz. Desde pequeña admiraba su voz, el carisma que lo envolvía y la devoción que él sembraba en el corazón del pueblo. Pero ahora, el susurro de la traición amenazaba con romper esa imagen idealizada. La noticia llegó como un mensaje anónimo, un golpe directo al pecho. $50,000, una suma monumental, y el destino era la renovación del templo. Cada palabra que leía la hacía temblar. ¿Cómo podía su padre, un hombre de fe, cruzar esa línea? Se preguntó si la imagen del pilar de la comunidad había sido solo un disfraz, una actuación detrás de la cual su padre ocultaba otro sueño. Uno egoísta, disfrazado de benevolencia. La confusión y el miedo se apoderaron de ella, y la vida familiar que siempre brindó seguridad comenzaba a desmoronarse. En su mente, luchaban conceptos de lealtad y de verdad. La voz profunda de su madre resonó, recordándole la importancia de lo correcto, de ser justo. ¿Pero qué era lo correcto? En aquellas noches oscuras, cuando cerraba los ojos, las preguntas eran como faros en tormenta. ¿Y si era cierto? Su mente se llenaba de imágenes de la familiaridad y amor que habían construido, enfrentándose a la realidad de que todo podía ser una fachada. El cada vez más espeso silencio familiar le pesaba como un yugo. Días después, la cena se convirtió en un campo de batalla emocional. Don Rafael la miraba a los ojos, intentando desviar las preguntas con su autoridad. Un tirón de recuerdos entrañables que la hacía dudar. «Amalia, confía en mí», decía con una voz que solía ser un abrigo. ¿Podía confiar en quien estaba tan cerca de cruzar el umbral de la condena? Mientras su corazón se debatía entre el amor y la decepción, esos ojos que tanto admiraba ahora podían contener secretos que la pondrían al borde de un abismo moral. Ese abismo la llevó a una decisión arriesgada. La comunidad, unida por la fe, comenzaba a esparcir rumores venenosos. Los murmullos la seguían. La mancha en la reputación de su padre se extendía como un reguero de pólvora. La necesidad de una verdad tangible la consumía, y en medio de esa sensación desgarradora, decidió proponer una reunión extraordinaria en el templo. A medida que se acercaba al día, la presión latía en sus venas como una tormenta. Las dudas se transformaron en un rugido ensordecedor. Llegó el momento y la iglesia, habitualmente un refugio, se convirtió en un mar de incertidumbre. Al abrir la reunión, su voz resonó con una firmeza que no sentía, pero necesitaba mostrar. Con cada palabra que pronunciaba, podía sentir el temblor de las miradas, la tensión en el aire. Es verdad, hay una traición. Sus palabras fueron interrumpidas por la figura imponente de su padre, quien la miró con una mezcla de indignación y desesperación. «No puedes destruir lo que hemos construido», vociferó, llenando la sala de un miedo palpable. Ese momento se transformó en una lucha titánica entre la búsqueda de justicia y la necesidad de preservar la familia. Amalia sintió como el peso de la traición la arrastraba hacia el fondo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Y así, mientras las miradas se examinaban en la penumbra de la iglesia, la angustia de Amalia llegó a su punto máximo. La búsqueda de la verdad amenazaba con fracturar su familia para siempre.
¿Podría soportar el dolor de perder a su padre? ¿O el peso de una mentira se volvería demasiado pesado para su alma? Mientras las revelaciones caían como gotas de lluvia en un charco, la sala se llenó de expectativas, dejando a todos en un profundo silencio, ansiosos, pero sin respuesta. Amalia se quedó paralizada por un instante eterno. Las palabras de su padre resonaban en su mente, retumbando como un eco que no cesaba. No puedes destruir lo que hemos construido. Sintió que la sala giraba a su alrededor. ¿Era posible que aquellos pilares que tan firmemente sostenían su hogar estuvieran construidos sobre un engaño? La voz de su padre, antes un refugio cálido, ahora parecía un grillete. Sabía que debía actuar, pero la idea de dar ese paso resultaba aterradora. Mientras sus ojos se movían entre los rostros de su comunidad, cada expresión contaba una historia. Algunos mostraban desesperanza, otros incredulidad, y unos pocos incluso curiosidad. Era como si el secreto estuviera fracturándose en un mar de miradas inquisitivas, cada una esperando su próximo movimiento. La revelación de la reunión no había sido solo para enfrentar a su padre. Era, en parte, un ejercicio de autodescubrimiento. Amalia se dio cuenta de que el peso de la verdad no solo recaía sobre su padre, sino que también la desafiaba a ella. ¿Quién soy sin la imagen de mi padre? Esa pregunta reverberaba. La tensión en su pecho se mezclaba con la determinación de ser finalmente la persona que su madre le había enseñado a ser. Una mujer justa y valiente. Los murmullos comenzaron a llenar el templo. Al enfrentar a su padre no solo lo desafiaba a él, sino también a su propia identidad, esa que había sido moldeada por una vida de devoción y admiración. Inmediatamente, tuvo que decidir cómo proceder. Habló con una claridad que la sorprendió, aunque estaba plagada de dudas internas. Si él ha traicionado a la comunidad, es mi responsabilidad descubrir la verdad, se repitió como un mantra. La decisión de confrontarlo era, sin duda, un camino espinoso, pero ese era un paso que la llevaría al crecimiento personal que tanto anhelaba. En su mente una lucha interna se desató. ¿Podía perdonar una traición y al mismo tiempo ser fiel a sí misma? La discusión creció en intensidad. Don Rafael intentaba desviar la atención con anécdotas sobre su legado, mientras Amalia contraatacaba con verdades dolorosas que cuestionaban el fundamento de cada palabra que él pronunciaba. Ella sabía que este era el momento decisivo. «Te creía mejor que esto», le dijo, la vergüenza incendiando su voz. Las palabras impactaron a su padre. Amalia vio cómo un destello de sorpresa se cruzó en sus ojos, una rendición momentánea, pero rápidamente fue reemplazado por la ira. «¿Y tú qué sabes de sacrificio?», gritó. En ese momento, sintió que estaba abriendo una puerta que nunca imaginó que necesitara cerrar. Era un espacio de vulnerabilidad, un espacio para crecer, para cuestionar no solo a su padre, sino a sí misma. Las miradas de la comunidad se volcaron hacia ella. En medio de la tensión, experimentó una transformación. Fue como si trajera a la superficie una parte de ella que había estado oprimida por años. La figura de la hija obediente, la sombra de su padre, comenzó a desvanecerse y en su lugar, emergió una mujer dispuesta a enfrentar su verdad. Mientras la voz de la indignación de su padre crecía, algo en el interior de Amalia se encendió. No podía permitir que la deslealtad arrojara sombras sobre su vida, ni que la traición de su padre definiera su futuro. Sus ojos se encontraban. En ese cruce de miradas había una guerra latente, no solo entre ellos, sino también dentro de ella. Justo cuando parecía que la revelación de las verdades ocultas iba a saltar de sus labios, se escuchó un grito desgarrador detrás de ellos. La tensión se mantuvo en el aire, y Amalia sintió cómo el tiempo se detenía. Miró hacia atrás, nerviosa y expectante. «No puede ser», pensó. Su corazón palpitaba en sintonía con el latido de la comunidad alrededor. ¿Qué podría suceder ahora? La verdad estaba a punto de ser revelada, pero el futuro inmediato era un laberinto de incertidumbre. El grito resonó como un trueno en el templo,
interrumpiendo la confrontación que Amalia había estado lista para llevar a un clímax. Se dio la vuelta ligeramente, buscando la fuente de la conmoción. Fue entonces cuando vio a un anciano que había estado entre la multitud, su rostro pálido, tembloroso. «Él es un ladrón», exclamó con una voz quebrada, señalando a don Rafael. 40 años de engaños. El aire se volvió denso, como si cada palabra del anciano pesara toneladas. Amalia sintió que su mente giraba en una espiral de confusión y claridad. Esa declaración, esas palabras que liberaban el aire viciado que había estado respirando todos estos años, eran la crónica de un secreto que llevaba mucho tiempo oculto. Se volvía más evidente que lo que había estado buscando en su padre, su aceptación y su relación, eran sombras proyectadas sobre una verdad más profunda que no podía ignorar. ¿Qué? Amalia dejó escapar sin poder evitarlo, los ojos fijos en la figura de su padre. Su corazón golpeaba con fuerza, no solo por la revelación, sino por la urgencia de conectarla a su propia lucha interna. Don Rafael había sido su héroe, su faro. ¿Cómo podía ser el villano en esta narración? Esa crisis de identidad le exigía tomar decisiones rápidas, pero también importantes. A medida que los murmullos crecían, Amalia respiró profundamente. El entorno se volvió un torbellino de emociones caóticas, y las miradas se intensificaron. Era el momento que siempre había temido, una bifurcación en su vida. Con un coraje renovado, tomó la palabra proyectando su voz por encima del clamor. «Nadie tiene que decidir por mí», dijo, sintiendo el peso de cada sílaba. «Si hay verdad en lo que dice, entonces mi padre debe asumir la responsabilidad de sus actos. Yo también he estado en la ignorancia, y debo enfrentar las consecuencias, ya que he estado ciega a esta realidad». Amalia estaba consciente de que estaba desnudando su propia vulnerabilidad. La voz de su padre no era la única que había dictado su vida, también la de ella. Se había aferrado a su legado sin cuestionamiento, había aceptado la grandeza de su figura a costa de la veracidad. «No quiero solo ser su hija obediente», se dijo. «Deseo ser más». La presión del momento se intensificó, como si el tiempo se hubiera detenido en una expectación palpable. Con cada palabra que pronunciaba, una parte de ella comenzaba a despertar, y la determinación crecía. Desde su niñez, había estado atrapada en el mundo de las decisiones ajenas. Ahora era su momento de tomar el control. Mientras el anciano continuaba exponiendo los errores de don Rafael y los secretos que habían ido acumulando polvo, Amalia comenzó a sentir nuevos impulsos en ella, cualidades no descubiertas de firmeza y resolución. En un instante, vislumbró un futuro que, aunque incierto, podía ser aún reclamado. Aún, si he vivido en la niebla de la desinformación, voy a despejar cada sombra y descubrir la verdad que merezco. En su mente, resonaban ecos de promesas no cumplidas y aulas de sabiduría que había ignorado. Ese era su momento de desmarcar la línea entre ser la hija y ser una mujer que definía su camino. Don Rafael la observaba con creciente desesperación, mientras su imperio de palabras mentidas comenzaba a desmoronarse ante su propia incapacidad de enfrentarse a las consecuencias. Amalia sintió la intensidad de su mirada y supo que estaba preparada para el ciclo doloroso del perdón o del enfrentamiento. Sin embargo, el vaho de la revelación aún no había sido completado. Algo se movía entre las sombras del templo, algo que podría cambiar más que la relación con su padre. En medio de la confusión, recibió un mensaje inesperado de su mentor. «Amalia, el verdadero desafío no está en lo que tu padre hizo o dejó de hacer, sino en cómo decides enfrentarlo». Las palabras resonaban, palpitantes, mientras la incertidumbre flotaba. Al mirar hacia el futuro, se preguntaba si realmente estaba lista para descubrir no solo los secretos de su padre, sino también los de su propia alma. El camino hacia el autodescubrimiento se extendía por delante, lleno de espinas y luces, y pudo sentir que el verdadero reto estaba por comenzar. ¿Qué más he ignorado en mi propia vida?, se preguntó mientras el eco de la verdad continuaba retumbando en su mente.
Amalia se quedó paralizada por el estruendo de su corazón, que retumbaba en sus oídos mientras las palabras del anciano resonaban en su mente. En ese momento, el templo, que había sido un refugio de certezas, se convirtió en un escenario de desilusión. Las miradas de los presentes pasaban de ella a su padre, llenas de asombro y reproche, y sintió que una presión insoportable se acumulaba en su pecho. ¿Cómo podría reconstruir su vida tras la verdad revelada? Las siguientes horas fueron un torbellino de emociones crudas. No podía regresar a su normalidad, al mundo de su padre, que era el mismo mundo que había definido su existencia. En el silencio de su mente, se cuestionaba, ¿quién soy sin Rafael? La idea de separarse de la imagen de héroe que había sostenido la desvanecía, y así, el proceso de duelo se iniciaba en ella. Pero en ese duelo, un sentimiento latente comenzaba a tomar forma. La necesidad de conocerse a sí misma en la oscuridad de sus verdades ignoradas. Era evidente que su vida había estado marcada por decisiones ajenas. Había vivido para cumplir esperanzas, pero ahora, enfrentada a la cruda realidad de la traición, debía aprender a estar sola. La lucha no sería solo con su padre, sino principalmente con su propio miedo a volar sin las alas del legado familiar. Tal vez he sido su hija perfecta, pero ¿quién soy realmente? Era hora de explorar esta identidad que había estado en un segundo plano, relegada por exigencias externas. Con el eco de la revelación resonando en su pecho, siguió caminando hacia el exterior del templo, donde el aire fresco ofrecía un contraste con el hostil ambiente interno. Amalia necesitaba calmar su mente. Fue allí, afuera, donde dejó que la brisa acariciara su rostro y la devoción de la gente la rodeara. En aquel lugar, su mentor, el único que había conocido su verdadero ser, se acercó. Su mirada, plena de comprensión, la sostuvo a una distancia prudente. Amalia, has dado un gran paso, pero ahora debes enfrentarte a tu mayor adversario, tú misma, le dijo con una voz firme pero suave. Ella respiró hondo, sintiendo la certeza en esas palabras. Necesitas aprovechar esta oportunidad para crecer y descubrir exactamente quién eres detrás de las expectativas. Un leve temblor de miedo atravesó su ser. ¿Estaba realmente lista para enfrentar esos demonios? A medida que abrió la puerta a nuevas posibilidades, algo dentro de ella se agitaba. Una chispa de curiosidad y determinación. Comenzó a preguntarse, ¿cuáles eran sus verdaderas pasiones y habilidades que habían quedado sepultadas en la sombra de su familia? Amalia sintió que el impulso comenzaba a crecer, y a medida que deliberaba internamente, decidía actuar. En su mente se encendieron visiones de futuros posibles, de caminos no explorados que la llevarían más allá de la figura de su padre. Se preguntó si podría por fin escribir su propia historia. La pregunta no era si lo haría, sino cómo. Eran tiempos difíciles, pero sabía que su evolución personal acababa de comenzar. Había lucha en su mirada, un destello de meticulosidad que no había notado antes, pero justo en el momento en que un nuevo horizonte empezaba a vislumbrarse ante ella, un ruido atronador la sacó de su trance. Una figura conocida, que había estado oculta, apareció del fondo de la multitud. «Amalia», gritó, antes de que el murmullo de la multitud cesara. Era un periodista, conocido por su aguda búsqueda de la verdad y sus herramientas incisivas. «Necesito hablar contigo. Hay más en esta historia de lo que has imaginado», dijo, mientras los ojos de todos se posaban sobre ella. La presión de su mundo comenzaba a sentir un nuevo peso. Su búsqueda de identidad ahora estaba conectada con el destino de otros. La tensión en su interior creció. La revelación aún no había tomado su forma definitiva, y la pregunta que retumbaba en su cabeza era clara. ¿Qué nuevo capítulo se desplegaría ante ella? Amalia permaneció en pie, sintiendo cómo las miradas inquisitivas de la multitud la pesaban aún más. En ese vistazo desafiante, el periodista la había sacado de su periodo de introspección, arrojando luz sobre una faceta de su vida que aún no había considerado. «Dame un momento», logró articular,
Mientras una multitud curiosa se acercaba, en su mente, las palabras del periodista resonaban como un tambor. Hay más en esta historia de lo que has imaginado. La fugaz emoción del momento se transformó en una brújula que comenzaba a orientarla hacia un nuevo camino. Sabía que primero debía averiguarlo todo. Pero más que eso, debía averiguar quién era realmente sin la sombra de su padre. ¿Qué tienes que decirme?, proseguía, ahora más mudada en su tono y contenido. La urgencia hizo eco en sus pensamientos. Una mezcla de vulnerabilidad y curiosidad le llenó el pecho. El periodista la miró con ira encubierta por la compasión. Hay conexiones entre tu padre y un escándalo mayor que implican no solo la iglesia, sino también las finanzas de muchos que creen en él. Este no es simplemente un caso de corrupción. Hay vidas en juego, y tú eres parte de eso, explicó, gesticulando con las manos mientras cada palabra caía como una ficha de dominó dentro de su ser. Amalia sintió un torbellino de emociones. Quería negarlo, pero a medida que escuchaba, la imagen de su padre se desmoronaba ante ella, hilitos de verdad asomándose en medio de la maraña de mentiras. ¿Cómo puedes estar seguro de eso?, cuestionó, su voz resonando entre la multitud expectante que se agolpaba cerca. Las dudas acribillaron su mente como si fueran balas. Necesitaba respuestas. Mis fuentes son confiables, pero tú debes involucrarte para obtener la verdad, respondió el periodista, su voz sonando austera. Debes decidir si quieres formar parte de esto o dejar que otros tomen las decisiones por ti. Tu voz podría ser clave para desenmascarar a tu padre o proteger su legado, si decides que es lo correcto. Aquella última afirmación cortó su respiración. La lucha interna que había empezado a gestar creció como un fuego voraz. ¿Podría ser capaz de eliminar la sombra de su padre y tomar una postura decidida? ¿Quién sería ella al hacerlo? Las múltiples capas de su identidad comenzaron a fusionarse y desintegrarse, revelando sus temores más profundos. Tomándose un respiro profundo, Amalia comprendió que el momento elegido debía ser estratégico. No solo se trataba del escándalo, sino de su propio despertar. «Permíteme volver a ti», contestó, sintiendo una chispa de resolución inusitada brotar dentro. Con un ligero gesto giró sobre sus talones y se alejó, su corazón latiendo con un nuevo propósito. Durante los días siguientes se sumergió en la investigación del periodista. A medida que exploraba, se enfrentaba a sus propios sentimientos de culpa y traición. Aunque la lucha interna parecía abrumadora, había algo gratificante en el proceso. Descubría habilidades ocultas, narices para la investigación que jamás había imaginado poseer, establecer conexiones, descubrir verdades ocultas. Todo esto comenzaba a dar forma a su nueva identidad, al tiempo que cuestionaba la lealtad hacia su propio sangre. Inequívocamente, el viaje había comenzado, y cada pequeño paso hacia el autodescubrimiento se sentía embriagador. Pero al mismo tiempo, la presión de enfrentarse a su padre empezó a manifestarse, un dolor en su interior que nunca antes había sentido. Esa noche, mientras reflexionaba sobre sus hallazgos, un nuevo mensaje apareció en su móvil. Era el periodista. La historia está a punto de tomar un giro importante. Necesitamos hablar. Los riesgos han aumentado y algo inesperado se acerca. Amalia apagó la luz de su habitación, sintiendo el peso de la decisión inminente sobre sus hombros. La verdad había comenzado a desvelarse. ¿Pero estaba realmente lista para lo que siguiera? ¿Sería capaz de afrontar lo que vendría, sin dejar que el legado de su padre la arrastrara de nuevo? La tensión creció a medida que el futuro se tornaba más incierto, y la pregunta crucial la acechaba sin cesar. ¿Estaba preparada para desmantelar el legado que construyó su vida misma? Amalia se sentó en la cama, el corazón martillándole con fuerza. Las palabras del periodista reverberaban en su mente, y cada vez que las repetía, la presión se intensificaba. Se levantó de un salto y empezó a caminar de un lado a otro, mordiéndose las uñas mientras examinaba cada aspecto de la situación. La necesidad de saber más era tanto un impulso como una trampa,
y la conciencia de que cada elección la acercaba a la verdad o la alejaba aún más, le generaba ansiedad. El siguiente paso era claro. Debía reunirse con el periodista. Allí podría obtener información valiosa, pero también se expondría a la cruda realidad de su conexión con el escándalo. Una conexión que podría cambiar no solo la percepción pública de su padre, sino también su propia identidad. Al contemplar la posibilidad de desvelar secretos familiares, su mente oscilaba entre la duda y la determinación. Si lograba consolidar los fragmentos de su investigación, podría derrotar la mentira que había vivido. Con un gesto de resolución, tomó su portátil y comenzó a organizar sus notas. A medida que revisaba cada hallazgo, empezó a atisbar patrones. Las transacciones sospechosas, los nombres de las personas implicadas, todo apuntaba a una red de corrupción que, irónicamente, se había creado bajo su propio roof. La dualidad de su existencia resonaba en cada línea escrita. Mientras más se adentraba en el estudio, más se alejaba de su antigua vida. Al día siguiente, se dirigió al café donde se había citado con el periodista, el corazón palpitando ante la anticipación. Cuando lo vio llegar, un torrente de emociones lo abarcó todo: temor, excitación y una incontrolable necesidad de desenmascarar la verdad. Él la saludó con un gesto serio, y en sus ojos brillaba la misma inquietud que sentía por dentro. «Esto ha crecido más allá de mis expectativas», dijo el periodista de forma directa, evitando cualquier sutileza. «Descubrí conexiones más profundas. Tu padre ha estado operando en la penumbra con alguien más dentro de la iglesia. Esta persona puede tener pruebas que vinculan a tu padre con un conspirador mayor. Y tú, Amalia, eres la pieza que puede abrir ese rompecabezas». El hallazgo fue una punzada en sus entrañas. La figura de su padre, hasta ese momento una especie de ícono en su vida, se desdibujaba ante el peso de las revelaciones. ¿Y tú crees que debería entrar en esto? ¿Ser parte de un escándalo que lo involucra todo, incluso a mí?, cuestionó aún en shock por la magnitud de las implicaciones. Tu voz es fundamental. Tienes que decidir lo que está en juego. ¿Quieres protegerlo o desenmascararlo? La pregunta se coló en su mente como un veneno. La lealtad familiar chocaba violentamente con la necesidad de justicia. Amalia sintió que lidió con una alarma interna que la advertía de posibles consecuencias. Este no solo era un asunto de su padre, sino de su propia identidad y valores. La conversación giró por varios caminos. El periodista expuso su investigación con detalles que ella nunca habría imaginado. El escándalo parecía un monstruo de múltiples cabezas al que ella sola debía enfrentar. Sin embargo, en cada revelación, Amalia descubría algo sobre sí misma, una fortaleza emergente que le recordaba que era capaz de mucho más de lo que había creído. Mientras la angustia aumentaba, encontró consuelo en la idea de que su papel podría ser el de una voz crítica, que aún en medio de la tormenta emocional, podría cambiar su historia. La determinación de enfrentarse a la verdad comenzó a tomar forma, y a partir de ese instante, todo lo que había aprendido la empujaba hacia adelante. Finalmente, después de una datación profunda de los hechos, se sumergieron en la siguiente línea de acción. «Necesitamos reunir pruebas concretas», dijo Amalia, atrapada en el calor de su creciente resolución. «No solo se trata de tu investigación, debo también ser parte activa en esto». Las palabras resonaron en el aire, y un nuevo nivel de compromiso dentro de ella empezó a surgir. Pero tan pronto como una chispa de empoderamiento se encendía, el ruido del café se interrumpió abruptamente. Amalia miró hacia la puerta y un aire helado la envolvió al ver a uno de los conocidos miembros de la iglesia entrar. Los ojos de la gente se volvieron hacia él, la tensión palpable en la atmósfera. «Esto no ha hecho más que comenzar», pensó Amalia, sintiendo que la embriagadora mezcla de miedo y determinación se apoderaba de sus sentidos. La confrontación se cernía sobre ella, más cercana que nunca. La verdad era un camino peligroso, y estaba a punto de sumergirse en las profundidades de un legado que la definiría para siempre. Amalia se sentía como si el aire se le escapara al ver aquel rostro familiar,
La figura del miembro de la iglesia, un hombre que había sido un pilar en su vida, se convertía en un recordatorio de la fragilidad de su mundo. Sus ojos se encontraron brevemente, y esa conexión visual fue suficiente para helar su sangre. En ese momento, comprendió que la confrontación era inminente. «Debo seguir adelante», se repetía a sí misma intentando ahogar el creciente pánico. Había decidido que no podía retroceder. Su voz interior, una mezcla de racionalidad y anhelo por la verdad, le decía que este era su momento de actuar. No podía permitir que las sombras del pasado definieran su futuro. Mientras el periodista continuaba hablando sobre estrategias, Amalia se distraía, tratando de pensar en cómo encarar lo que estaba por venir. Tenía herramientas suficientes para desmantelar la red de corrupción que se había tejido a su alrededor. Si su padre había estado implicado, ¿qué otras sorpresas podría estar ocultando el resto de la comunidad? Sintiéndose como una intrusa en su propio entorno, se concentró en lo que podía controlar. «Debemos ser cuidadosos», interrumpió retornando al diálogo. «No podemos permitirnos correr riesgos innecesarios. Cada palabra que digamos puede tener un impacto mucho más grande de lo que pensamos». La firmeza en su voz sorprendió al periodista, quien asintió, convencido de que la determinación de Amalia era su mayor aliada. A medida que sus pensamientos se dispersaban y volvían a centrarse, la estrategia se fue aclarando de a poco. Siempre había sido buena en la organización de eventos y la elaboración de informes. Esas habilidades podrían jugar un papel crucial. Podríamos crear una tabla de todos los actores involucrados, documentar cada transacción, pensó, y las ideas comenzaron a fluir. Aprovechando el desconcierto que la presencia del miembro de la iglesia había causado, comenzó a organizar entrevistas discretas. Cada conversación se convertiría en un ladrillo para construir un camino hacia la verdad. Iba a aprender a indagar, a interrogar, a desentrañar. La posibilidad de que sus descubrimientos transformaran su realidad la llenaban de energía. Lo más importante, comenzó a reconocer su propio valor en esta lucha, aceptando que no necesitaba ser solo la hija de un hombre poderoso. Podía ser mucho más. Sin embargo, en la esquina de su mente, la duda seguía acechando. La lealtad hacia su padre, esa figura que había admirado por su dedicación y fe, se enfrentaba a su deseo de justicia. Amalia se vio atrapada en un dilema emocional complicado. Cada nuevo descubrimiento parecía alejarla más de la imagen idealizada que había tenido de él. La pregunta constante era si debía seguir adelante con su investigación o proteger lo que quedaba de su familia. Ese dilema personal la seguiría persiguiendo, pero en un instante, tomó una decisión. Con un gesto decididamente firme, se dirigió al periodista. «No puedo permitir que esto se convierta en un juego de sombras. Necesitamos ser proactivos y transparentes. No solo quiero denunciar a mi padre, quiero entender». Su voz, aunque temblorosa, resonó con claridad y convicción. La determinación de Amalia había surgido de las cenizas de la confusión, emergiendo ahora más fuerte que nunca. Se sentía como una guerrera, lista para pelear una batalla que no solo definía las estructuras de poder en su comunidad, sino que también determinaba su propio futuro. A medida que el sol se ocultaba y la luz del café se atenuaba, comprendió que la verdad era su aliada, pero también su enemigo. La búsqueda había comenzado, pero la revelación de lo que descubriría la llevaría a un lugar que nunca imaginó. Mientras se retiraban del café, un intenso zumbido de incertidumbre la envolvió. Esto no ha hecho más que comenzar, pensó, y en su mente resonó una pregunta aterradora. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para plasmar la verdad? Amalia había regresado a casa sintiéndose más decidida que nunca, pero el peso de la verdad que empezaba a sospechar se sentía aplastante. Mientras cerraba la puerta detrás de ella, la calidez del hogar contrastaba con la tormenta emocional que la consumía. Se sentó en la mesa del comedor, el mueble de madera sencillo que había sido testigo de innumerables conversaciones familiares. Ahora se conjuraba como un tribunal al que debía rendir cuentas. En su mente, las ideas comenzaban a entrelazarse con los recuerdos. Su padre, el hombre venerado en la comunidad, el que siempre había dado sin esperar nada a cambio,
parecía ahora un extraño. ¿Los valores que me enseñó eran auténticos?, se preguntaba, mientras un sentimiento de traición se apoderaba de ella. La lealtad familiar se enfrentaba a un órgano de verdad que latía con fuerza dentro de su pecho. Un clic de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje del periodista. ¿Tienes más información? Es hora de avanzar. Amalia frunció el ceño, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a brotar a medida que la urgencia se apoderaba de ella. Llenó un vaso de agua, y al dar el primer sorbo, decidió que debía recopilar todo lo que había aprendido hasta ese momento. Con su ordenador portátil frente a ella, Amalia comenzó a crear un esquema. El aperitivo informal que había planeado con el periodista había dejado claro que el tiempo no era su aliado. Cada día que pasaba, la sombra del secreto se ampliaba. Creó un documento en el que anotó nombres, fechas y las transacciones que había empezado a destilar de sus primeros encuentros. El patrón se estaba convirtiendo en evidente, pero los detalles eran aún escasos. Sin embargo, algo dentro de ella chisporroteaba de anticipación. Un nuevo talento estaba emergiendo, una capacidad de análisis que desconocía que poseía. No solo debía rellenar vacíos de información, sino también entender el porqué de cada acción. ¿Qué motivaba a su padre? ¿El amor al dinero, a la posición, o algo mucho más oscuro que aún no podía comprender? Tomó un respiro profundo mientras un pensamiento aterrador atravesaba su mente. ¿Podría su padre haber traicionado a sus propios ideales por la búsqueda de poder? La frustración ardía en su interior, pero en cada chispa de duda, una nueva determinación se encendía. Días pasaron, cada uno revelando más verdades, más conexiones. Amalia aprendió a analizar comportamientos, a leer entre líneas, a conectar cada hilo suelto. Cada conversación era una pieza de un rompecabezas que la acercaba más a su objetivo, pero no podía evitar preguntarse si estaba cruzando una línea que no debería. Al final del día, cada nueva revelación la alejaba un poco más de la niña que alguna vez fue, y de la imagen idílica de su padre. Así fue como un amanecer se presentó, llenando de luz su habitación y su mente. Estaba lista para la confrontación. La verdad florecía frente a sus ojos, y sus pasos la llevaban a su destino. Se sentó frente a su padre, el peso de su nueva identidad pulsando en sus venas. «Papá, necesitamos hablar», comenzó, su voz inquebrantable, sabiendo que cada palabra que siguiera no solo cambiaría su relación, sino que la llevaría a un camino en el que no había forma de regresar. El instante de la verdad se estaba acercando. La tensión en el aire era palpable. El momento que había estado esperando y temiendo durante tanto tiempo había llegado. ¿Sería capaz de enfrentar no solo a su padre, sino también a las verdades que se avecinaban oscuras? Conocer el fondo de la mentira podría transformarla en una figura dolorosamente liberada. Mientras el silencio envolvía la habitación, Amalia sintió un golpe de adrenalina. Nunca había estado tan cerca de su destino. La pregunta ardía en su mente como un fuego inextinguible. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por la verdad? La respuesta que estaba a punto de obtener podría cambiar todo lo que había conocido hasta ese momento. El silencio cargado en la habitación parecía detener el tiempo. Amalia sostenía su mirada firme sobre su padre, quien, a primera vista, manejaba la calma de un hombre en control, pero en sus ojos había una chispa de inquietud que ella no podía ignorar. Sabía que su próxima jugada definiría el curso de su vida, así que respiró hondo, planteando su discurso interno en cada palabra. «Papá, hay cosas de las que necesitamos hablar», continuó, intentando domar el torrente de emociones en su interior. «He estado investigando, cosas que me han dejado confundida y desilusionada». Las manos de su padre se tensaron sobre la mesa, pero su rostro mantuvo una mueca serena, casi desafiante. «Amalia, a veces la curiosidad puede llevar a caminos peligrosos. No es propio de ti meterte en asuntos que no te conciernen». Esas palabras resonaron en su mente como un eco amenazante.
Era el primer intento de su padre por desviar la conversación, pero ella no estaba dispuesta a dejarse intimidar. Había crecido bajo su sombra, absorbiendo valores de honestidad y humildad. Sin embargo, cada pequeño descubrimiento la había convencido de que había más en la historia que se le había contado. Pero lo es, respondió con voz temblorosa. Tus decisiones, tu vida, eso me concierne. A todos nos concierne. He encontrado registros, transacciones que no cuadran. ¿Cuánto has escondido de nosotros? La primera grieta en la fortaleza de su padre apareció. Un rastro de incomodidad cruzó su rostro. Amalia sintió una mezcla de temor y poder. ¿Qué has hecho?, preguntó, su voz convirtiéndose en un susurro sombrío. Él la miró fijamente, y por un momento, vio que las máscaras se desplomaban. A veces, las decisiones difíciles son las más necesarias. Ahora, no hay sentido en volver atrás. Su tono se endureció, pero en sus ojos había más que desafío. Había miedo. Amalia no se dejó cegar. Si ese miedo existía, quizás era porque la verdad estaba más cerca de salir a la luz de lo que él pensaba. Tu miedo a enfrentar lo que has hecho solo confirma que lo que he descubierto es cierto. Has traicionado no solo a la iglesia, sino a todos nosotros. Cada palabra que decía no solo era un ataque, sino un intento de entender. Esa lucha entre su lealtad familiar y su búsqueda de la verdad se encontraba en un punto crítico. Con cada revelación, su convicción se fortalecía. Había algo liberador en reconocer la corrupción de su padre. Te has dejado llevar por tus ambiciones, continuó, verbalizando con claridad lo que había estado entendiendo. Has puesto en riesgo todo lo que nuestra familia sostiene. ¿Por qué, papá? ¿Por poder? ¿Por dinero? Él se estremeció, y por un segundo, su mirada se desvió. Amalia entendió que lo que estaban construyendo no solo era una confrontación, sino una profunda reevaluación de su relación. Ya no era solo un padre e hija, era un interrogador y un expuesto. La atmósfera se cargó de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Amalia deseaba obtener una respuesta que no doliera, una justificación aceptable para la traición. Pero la lucha interna de su padre era evidente. ¿Y si no hay redención, Amalia?, preguntó su voz rompiente, vulnerabilidad surgiendo. ¿Y si todo es una pérdida? Ella se dio cuenta que esta batalla no solo se trataba de él, sino también de su propio crecimiento y fuerza. Se estaba desprendiendo de la visión maniquea que había tenido sobre su padre. En ese momento de claridad, supo que no solo enfrentaba a él, sino sus propios temores, y la figura del hombre que había idealizado. Puede que no haya redención, dijo con firmeza, pero la verdad es el primer paso. La verdad cambia todo. Las palabras se hicieron eco en la habitación, cargadas de un nuevo significado. Amalia sintió una luz interna que encendía su ambición, su deseo de justicia y la necesidad de hacer lo correcto, incluso si el costo era mucho más alto de lo que había anticipado. Sin embargo, con esa claridad llegó una nueva pregunta a su mente. ¿Estaba dispuesta a ver cómo caía su mundo si la verdad realmente salía a la luz? Mientras esos pensamientos comenzaban a anidar en ella, el timbre sonó, rompiendo el ambiente tenso que habían creado. Amalia se giró, su corazón latiendo con fuerza. ¿Sería el periodista que había estado esperando? ¿O quizás un nuevo obstáculo en su camino hacia la verdad? Amalia sintió que cada latido de su corazón resonaba con una mezcla de expectación y miedo. La campanilla del timbre sonó de nuevo, intensificando la atmósfera de tensión en la habitación. Se levantó apresuradamente, dejando atrás la confrontación con su padre, sabiendo que ese instante podría transformarlo todo. Con una mano temblorosa, abrió la puerta, y ante ella se encontraba el periodista, su mirada determinada y su porte profesional. «Necesito hablar contigo, es urgente», comenzó él, dejando entrever que los acontecimientos se estaban moviendo más rápido de lo que ella había imaginado. La decisión que había tomado de enfrentarse a la verdad, término que había estado eludiendo, ahora parecía desprenderse un poco de su vida familiar.
La revelación está a punto de cambiar no solo la imagen de tu padre, sino también tu percepción de todo a tu alrededor. La chispa de acción encendió un nuevo fuego en cuerpo de Amalia. El enfrentamiento con su padre era solo una parte del rompecabezas. Ahora, estaba en medio de un torbellino de investigación que amenazaba con revelar aquellas sombras que había estado cargando sobre su propia alma. La búsqueda de la verdad se había convertido en un proceso irrepetible de autoconocimiento. No tengo tiempo que perder, cada momento cuenta, dijo, invitándolo a pasar dentro y sintiéndose ya como una aliada en esta lucha. Mientras el periodista se acomodaba, la habitación se llenó de un aire que, aunque pesado, era refrescante por la urgencia que portaba. Ella se sentó y miró al periodista fijamente. ¿Qué has encontrado? Él respiró hondo, preparándose para las noticias que no solo impactarían a ella, sino potencialmente a toda la comunidad. He confirmado conexiones con otras entidades. La red de corrupción es más amplia de lo que pensabas, y tu padre no actúa solo. Esto es solo la punta del iceberg. Cada palabra resonaba con la claridad de un nuevo propósito. Amalia comprendía que su viaje no solo involucraba la traición de su padre, sino una exploración de su propia fortaleza y de la unión de verdad y justicia. A medida que continuaba hablando, las piezas empezaron a encajar, y su camino de crecimiento personal se adentraba en un camino valiente. Lo que hagas a partir de ahora determinará no solo el futuro de la iglesia, sino también el tuyo. Tu voz puede detener esto antes de que sea demasiado tarde, enfatizó el periodista con urgencia. Amalia sintió que su determinación se volvía insoportable. La lucha que había estado librando no solo era con la figura paterna idealizada, sino con la construcción de su propio legado, y esta podía ser la chispa que encendería el cambio necesario. Quiero involucrarme activamente. Me comprometo a hacer lo que sea necesario. Quiero que la verdad brille, no solo por mí, sino para todos los que han sido afectados por sus decisiones, declaró, sintiendo que su voz se fortalecía mientras ella misma se reafirmaba. En ese instante presentó la primera oportunidad genuina de su vida de sentirse en control. Cada búsqueda, cada decisión, la estaba moldeando en una figura que podía abrazar su propio potencial y lo que significaba realmente la verdad. Lo que había empezado como una tormenta dentro de su hogar, se estaba transformando en un torrente de cambio. Al finalizar la discusión, el periodista la miró con respeto. Lo que estás haciendo, poniendo en riesgo no solo tu familia, sino tu futuro personal, es un acto de valentía digno de ser reconocido. A veces, la verdad puede alejarnos de lo que conocemos, pero en eso reside su poder, concluyó. Amalia le sonrió, sintiéndose liberada al poder por fin escuchar esas palabras. Sabía que no iba a ser fácil enfrentar a su padre una vez más. Sin embargo, ya no era la chica que se aferraba a su imagen paternal. Ahora era una mujer que había empezado a descubrir su propio camino, una voz que clamaba por justicia. La confrontación final en la que se expuso no solo a su padre, sino también a su propia verdad estaba en el horizonte. Era el momento de que las sombras cayeran y la luz de la verdad iluminara su futuro. Mientras una resolución firme ardía en su interior, Amalia comprendió que la transformación individual se trataba de desmantelar no solo la mentira que había definido gran parte de su vida, sino también de erigir una imagen de sí misma nueva y auténtica. Ya en la cima de su propia narrativa, dirigió una mirada decidida al periodista. No me detendré hasta desentrañar cada hilo, hasta que todos conozcan la verdad, y yo reconozca realmente quién soy sin la sombra de mi padre. Cada sílaba de su voz resonó con la fuerza que había surgido de su experiencia y su crecimiento. Estaba lista para abrazar su nuevo destino. Así, finalmente, al enfrentarse a la verdad liberadora, Amalia abrazaba el futuro con confianza, con la fuerte convicción de que no solo podría desmantelar la mentira de su padre, sino también construir su propia narrativa de fortaleza y valentía. La transformación había comenzado, y mientras la oscuridad del pasado se desvanecía, una nueva Amalia nacía en la luz. Ahora les pido un favor. Este es el momento de mostrar su apoyo.
Síganme. Suscríbanse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y si les ha gustado la resolución de esta historia, comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La verdad está aquí, y juntos podemos hacer que se escuche.